Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Elena Valverde y junto a Nelsi Fusco queríamos traerles este trabajo a modo de síntesis y de también reflexión respecto de la práctica arqueológica en Colonia del Sacramento, Uruguay. Voy a compartirles pantalla. Ahí está. Bueno, vamos a comenzar identificando o ubicando a Colonia del Sacramento en el mapa. Se encuentra en la margen norte del Río de la Plata, es la capital del departamento de Colonia y tiene una población de unos 22.000 habitantes, por lo tanto es una ciudad relativamente pequeña. Se encuentra a unos 180 kilómetros de Montevideo, la capital de Uruguay, y a escasos 50 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. El turismo, sobre todo de corte cultural, junto al puerto y a la zona franca, es una de las actividades económicas más importantes de la ciudad. Colonia supera la media nacional en cuanto a la afluencia de turistas, siendo un destino consolidado desde hace ya varios años y contribuyendo a que Colonia sea uno de los polos económicos más importantes de la región sureste de Uruguay. De acuerdo a estimaciones del Observatorio Turístico, Colonia del Sacramento recibe unos 300.000 visitantes por año, o sea, unas 15 veces su población residente. Por lo tanto, la actividad turística marca el ritmo de la ciudad y especialmente de su casco histórico, influyendo en su desarrollo económico y urbanístico y en su tejido social. El viejo barrio sur fue durante el siglo XIX y buena parte del siglo XX un barrio periférico y marginal, tanto a nivel social como económico. La mayor parte de sus habitantes eran trabajadores que aún vivían en esas casas antiguas, portuguesas y españolas. Ese sincretismo a nivel urbano y edilicio tiene su origen en la propia historia de la ciudad. La vieja ciudad portuguesa fue fundada en un enclave estratégico en la península de San Gabriel, muy cerca de la desembocadura del río Uruguay y, como vimos, a escasos kilómetros de la capital del virreinato del Río de la Plata. Esta situación y su ubicación estratégica provocaron continuas disputas entre los reinos de Portugal y España desde su fundación en 1680 hasta que pasó definitivamente a manos españolas con el Tratado de San Ildefonso en 1777. Las diversas contiendas militares y gran actividad diplomática modelaron su historia, afectando no solo a los habitantes, la vida de sus habitantes, sino también el desarrollo urbano de esta ciudad. Esta particularidad y el hecho de que lo que había sido la vieja ciudad a partir del siglo XIX, con el crecimiento de la nueva ciudad hacia el este, se transformó, como vimos, en un barrio periférico, el barrio sur, propició la conservación de la antigua traza portuguesa y de las distintas edificaciones tanto de origen español como portugués. El viejo barrio sur, denominado así justamente por encontrarse al sur de la avenida principal de la nueva ciudad, la avenida General Flores, sufrió de todas formas varios avatares, entre ellos la demolición de las murallas en 1859 y de los muros de la Casa del Gobernador hacia principios del siglo XX. En 1918, a partir del proyecto de embellecimiento de la ciudad, se demuele parte del tejido urbano para justamente construir la avenida General Flores como forma justamente de integrar la ciudad vieja a la nueva. La avenida General Flores corre en esta dirección, entonces los sectores que estaban en esta parte de la ciudad fueron demolidos. Estas eran las antiguas murallas, también demolidas, y lo que quedaba de los muros de la Casa del Gobernador, demolidos hacia principios del siglo XX. De todas formas, ya en este siglo, en el siglo XIX, hay una preocupación, sobre todo a nivel de algunos intelectuales, respecto de la situación
de la ciudad vieja, del barrio sur. Es así que, por ejemplo, hay un informe de mediados del siglo de Azarola Gil mostrando preocupación por el estado ruinoso de los edificios. Desde inicios del siglo XX, algunos intelectuales de la época, interesados por la arquitectura y la historia, comienzan a visibilizar el casco histórico desde el punto de vista de sus valores patrimoniales. Tal es el caso del proyecto de ley que elabora Julio María Sosa para declarar monumento histórico la parte sur de la calle General Flores, que se conservaba desde inicios desde el comienzo de la ciudad. Sin embargo, este trámite nunca se completó, por lo tanto en ese momento no fue declarada monumento histórico, pero existía la inquietud por varios intelectuales de la época respecto de su situación. Sin embargo, se trata de esfuerzos puntuales promovidos por ciertos individuos que, aunque eran influyentes a nivel local y a nivel nacional, no generaron el suficiente interés como para que la revalorización del barrio histórico estuviera en la agenda política del momento. Voy a anclar esto arriba porque hay algunas informaciones que capaz que se están perdiendo ustedes con los cartelitos que tiene el Zoom. Bueno. A ver si logramos que avance. Ahí. A finales de la década del 60, estas actuaciones puntuales se formalizaron y sistematizaron con la creación del Consejo Ejecutivo Honorario de Colonia, que fue creado por decreto del Poder Ejecutivo y que funcionó entre 1968 y 1981. Es así que se inician principalmente acciones de reconstrucción de algunos sectores de la antigua ciudad. Por ejemplo, la puerta de ingreso a la ciudadela o el portón de campo ubicado en el tramo este de la muralla, que había sido destruido, como vimos, a mediados del siglo XIX, y que en la década de 1960, por unas excavaciones sistemáticas, queda al descubierto, pero inmediatamente olvidado, y es recién 10 años más tarde, bajo la dirección del arquitecto Odriozola, dentro de las acciones del Consejo Ejecutivo Honorario, que se comienza la primera etapa de restauración de la muralla. Además, se consolidan diferentes edificios y se los destinan tanto a usos públicos como privados. Luego de este impasse, el Consejo Ejecutivo Honorario es creado por ley en 1986 y uno de sus cometidos justamente es proyectar y realizar obras de conservación y preservación de la antigua colonia del Sacramento. Este Consejo Ejecutivo funciona bajo la órbita de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación, que depende del Ministerio de Educación y Cultura, y los miembros del Consejo Ejecutivo son designados por el Poder Ejecutivo. Si bien funciona bajo la órbita, como decíamos, de la Comisión de Patrimonio, el diálogo y la coordinación entre ambas instituciones no siempre ha sido el más fluido. Por otro lado, también ha habido desavenencias entre el Consejo Ejecutivo Honorario y la propia Intendencia de Colonia, que corresponde al gobierno departamental. Estas desavenencias se pueden rastrear a lo largo de toda la gestión del Consejo Ejecutivo Honorario desde sus inicios. Esta situación genera
ciertas tensiones que redundan en una gestión que hay veces que se vuelve complicada en esta ciudad-sitio. Sin embargo, el rol del Consejo Ejecutivo Honorario ha sido muy importante porque además es la autoridad local encargada del sitio. Bueno, hasta aquí el faro en torno a la gestión del barrio histórico giraba en torno a la fuerte impronta de arquitectos e historiadores vinculados a estas instituciones tanto locales como nacionales. Pero siempre complica los cartelitos del Zoom. Hacia 1987, cuando se inicia la remodelación de la Plaza Manuel de Lobo, que la tienen ubicada en este sector de acá, a solicitud del arquitecto Miguel Odriozola, que en ese momento era el presidente del Consejo Ejecutivo Honorario, el Departamento de Arqueología de la Comisión de Patrimonio concurre al lugar. En ese momento se estaban realizando unas obras de remodelación, como decía, de la plaza, y se efectúan algunos hallazgos fortuitos que tienen que ver con un conjunto de restos óseos humanos y de materiales arqueológicos. Estaban ubicados en el sector norte de la Plaza Manuel de Lobo, al sur de la Basílica del Santísimo Sacramento. Las intervenciones del equipo de arqueología permitieron definir que este espacio había sido ocupado por el antiguo Camposanto y además permitieron identificar los restos monumentales de la primera iglesia. Unos años más tarde, allá por 1990, nuevamente, a solicitud del Consejo Ejecutivo Honorario, el Departamento de Arqueología de la Comisión de Patrimonio comienza a trabajar esta vez en el sector sur de la misma plaza, en esta zona de aquí. También motivados por unas acciones que tenían que ver con remodelación de la plaza. Bueno, es así que en el Cifusco comienza la dirección de la investigación arqueológica del área, es esta área cuadriculada de acá, en donde lo que se buscó fue identificar los vestigios monumentales de lo que habría sido la casa del gobernador del siglo XVIII. Como resultado del trabajo del equipo de arqueología se reconocieron las estructuras correspondientes a dicha construcción y además se hizo un diagnóstico del estado de conservación de las estructuras murarias. Pero además se reconocen otros episodios que dan cuenta de las dinámicas sociopolíticas que modelaron la vida de los habitantes de la ciudad y se lograron identificar, por ejemplo, distintas áreas de actividad a partir del estudio de la cultura material recuperada. De esta forma, la arqueología comenzó desde el punto de vista de la antropología a la reconstrucción de a aportar a la reconstrucción de los modos de vida y al estudio de los procesos culturales del pasado. Entonces, es el aporte que a partir de 1987 se hace a lo que es el conocimiento del área, que deja de ser específicamente vinculado con los temas arquitectónicos o históricos. Estos dos hitos de la arqueología de Colonia del Sacramento tuvieron varias repercusiones. Bueno, primero que nada fueron las primeras investigaciones sobre arqueología histórica en nuestro país. Además, se contribuyó a la formación de estudiantes de arqueología, tanto en el campo como en el laboratorio. La carrera de arqueología en Uruguay es de 1976. Estamos acá en 1990, en los primeros egresados trabajándose, entre ellos Nelsi Fusco, y muchos estudiantes formándose, y bueno, las excavaciones en la casa del gobernador fueron una oportunidad para muchos de ellos.
A su vez, se crea el laboratorio de arqueología en el propio barrio histórico, a instancias de Nelcy Fusco, que hace las conexiones entre la Intendencia de Colonia y la Comisión de Patrimonio para generar un espacio en el propio barrio histórico y no trasladar los materiales, por ejemplo, a Montevideo, con ese objetivo, digamos. Por otra parte, estos primeros trabajos contribuyen a la concientización de las autoridades tanto departamentales como nacionales respecto de la importancia de los trabajos arqueológicos y a la necesidad además de llevar estudios arqueológicos antes de cualquier intervención. Como algo a considerar, lo que no se logró fue dar continuidad al análisis y al estudio de la totalidad del material arqueológico recuperado en estas intervenciones. Se hicieron algunos análisis y estudios puntuales de algunos sectores de las excavaciones, pero no de todo. Bien, en 1995 Colonia de Sacramento entra en la lista de Patrimonio Mundial, gracias a los destacados testimonios de su traza urbana y sus construcciones, como pueden leer allí. Estos años de trabajo vinculado con la arqueología fueron justamente los que sustentaron, junto con los trabajos de corte histórico y arquitectónico, la solicitud presentada ante UNESCO. Y por otro lado, la arqueología contribuyó a fundamentar sobre todo los criterios de autenticidad e integridad de la ciudad-sitio. Bien. ¿Cómo cuesta que se mueva la diapo? Ahí. Bueno, el hecho de que Colonia del Sacramento forme parte del patrimonio de la humanidad tuvo para el sitio varias consecuencias. A nivel de su protección legal, contribuyó a fortalecer justamente la protección que tenía la ciudad-sitio. Para el caso de Uruguay, la ley de patrimonio, que es la ley 14.040, tiene una sola figura de protección, que es la de Monumento Histórico Nacional, que lo que hace es proteger padrón a padrón, no tiene una figura en la cual se proteja un sitio como es la Colonia del Sacramento. Entonces, lo que se había hecho hasta ese momento, hasta 1995, es que se habían declarado Monumento Histórico Nacional algunas construcciones consideradas muy relevantes, pero el sitio no estaba protegido en su totalidad. Al declararse Patrimonio de la Humanidad, la UNESCO a su vez exige mayor protección de parte del Estado Nacional, y eso a su vez genera que se declare padrón por padrón toda la ciudad. Claramente no es la mejor figura de protección, esto de declarar padrón a padrón, pero es la figura que tiene la ley 14.040, que es una ley de 1971, que no ha sido, tiene escasas modificaciones y que no han ido que no han ayornado lo que es el concepto de patrimonio y las categorías de protección. Pero bueno, esa fue una de las consecuencias de la declaratoria de patrimonio de UNESCO para Colonia del Sacramento. A nivel académico, además, se propiciaron diferentes encuentros y reuniones de expertos internacionales. Y por otro lado, a nivel de gestión, con la declaratoria y en un proceso largo, pero que terminó en la elaboración del plan de gestión del sitio. Como ha sucedido con muchos otros sitios que forman parte de la lista de Patrimonio Mundial, se dieron algunos procesos que
que consideramos que son negativos para Colonia, que tienen que ver sobre todo con la gentrificación y el turismo de masas. Estos procesos generaron cambios importantes en lo que es el tejido social y el propio funcionamiento del barrio. Hay nuevos residentes con un poder adquisitivo mayor, que en general tienen estas casas del barrio histórico como segundas residencias. Esto genera un desplazamiento de la población original del barrio hacia otros sectores de la ciudad. Y por otro lado están los turistas que buscan hoteles, restaurantes, comercios donde abastecerse de souvenirs, generando lo que podríamos llegar a considerar como un parque temático, en vez de una ciudad viva con sus habitantes y sus actividades cotidianas desarrolladas en el barrio. Me pasé una hojita. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo podemos desde la arqueología aportar a revertir o por lo menos mitigar estos procesos que desembocan en un barrio sin identidad? Si nos posicionamos desde la conceptualización de la arqueología como una ciencia social al servicio de la sociedad actual, podríamos buscar algunas herramientas para aportar en este sentido. Y consideramos que el trabajo con y para la comunidad, aportando al sentido de identidad y a la memoria colectiva, es algo que podemos hacer desde la arqueología. Y en este sentido, desde un inicio, allá por 1993, se generaron distintos talleres y distintas actividades, especialmente para acercar a niños, niñas y jóvenes al patrimonio de su ciudad, pero siempre desde lo vivencial. Ahí hay algunos ejemplos de las actividades que se fueron desarrollando. La última fue en 2019, es el proyecto de arqueología en las aulas, es un proyecto en el cual los estudiantes para ser profesores de secundaria trabajaron en la identificación, el estudio de distintas materialidades de la colección del reservorio de Colonia del Sacramento, de la Reserva Técnica. Ahora, la investigación arqueológica, una vez declarada Colonia como Patrimonio de la Humanidad, no se detiene, sino que aumenta exponencialmente, ¿no? En un primer periodo está dada por, hay un primer periodo que estaría dado por las intervenciones del Departamento de Arqueología. Allí en ese momento se desarrollaron proyectos de gran envergadura, como fue el cableado eléctrico subterráneo de todo el barrio histórico. También se realizaron actividades que tienen que ver con el cableado subterráneo de la red telefónica y distintas intervenciones en diferentes predios públicos y privados. Con estos trabajos se llevó a cabo la prospección de toda la ciudad-sitio, se tuvo un conocimiento más cabal de lo que era la estratigrafía del sitio y se recuperó gran cantidad de material arqueológico. En este periodo hubo una coordinación interinstitucional bastante correcta, digamos. Nuevamente podemos indicar que lo que no se logró fue dar continuidad al análisis e investigación de todo el material recuperado. Imagínense que la prospección de toda la ciudad implicó decenas de cientos de materiales arqueológicos. Este es el barrio histórico. Estas son las calles, lo que está en naranja, por donde se llevó a cabo la prospección a partir del cableado subterráneo, tanto de la red eléctrica como de la red telefónica,
y los puntos naranjas son algunas de las intervenciones más importantes, tanto en predios públicos como privados, realizadas en este periodo que va entre el 95 y el 2000, 2005 aproximadamente. Bueno, más adelante, con la promulgación de la Ley de Impacto Ambiental y su decreto reglamentario, que es del 2005, se introduce la posibilidad de actuar de manera preventiva sobre los bienes culturales frente al desarrollo de obras de diferente índole. Es así que entra la arqueología de contrato a jugar un rol muy importante en Colonia del Sacramento. No tenemos datos exactos de Colonia, pero a nivel nacional, entre el 2006 y el 2014, la cantidad de estudios de impacto arqueológico se sextuplicó y Colonia del Sacramento no fue la excepción. Es de esta forma, a través de un proceso de trabajo y de cooperación interinstitucional entre la Intendencia de Colonia y la Comisión de Patrimonio, se generaron mecanismos para que la arqueología de contrato entrara, digamos, en escena. Esta cooperación interinstitucional, además, otra cosa que sucedió fue la coordinación con los diferentes equipos de arqueología de contrato por parte de la Comisión de Patrimonio. Los resultados de todas estas investigaciones se centralizaron en la Comisión de Patrimonio, que era la que en donde los arqueólogos que realizaban las distintas investigaciones llevaban su información, tanto lo que tiene que ver como con informes de distinto tipo, publicaciones, etcétera. Y además se comenzó en la georreferenciación de todas estas intervenciones en un GIS institucional de la Comisión de Patrimonio. Claramente que esta entrada de la arqueología de impacto al sitio generó algunas cosas que podríamos considerar negativas, como diferentes visiones y diferentes formas de trabajo, nuevamente aumento de gran cantidad de material, lo que generó que el reservorio de los materiales arqueológicos no tuviera espacio suficiente ni personal con dedicación exclusiva a recibir y a acondicionar las colecciones que se iban generando en cada una de estas intervenciones arqueológicas. Y además, en algunos casos, la comunidad no estaba informada. Sabían que se estaban realizando distintas tareas de arqueología en distintos lugares, pero no podían acceder a, bueno, cuáles habían sido los resultados de esas investigaciones. Esto tiene un poco que ver con la arqueología de impacto o de contrato, que muchas veces hace que los profesionales firmen un contrato de exclusividad, por lo tanto la información que generan es de la empresa que los contrata y no de ellos, y esto hace que, por ejemplo, no se pueda publicar mucho de lo que se produce. Obviamente esta información sí la tiene la Comisión de Patrimonio, como decíamos, que es la que centraliza o centralizaba hasta hace unos años todo este tipo de información. Actualmente las viejas tensiones entre la Intendencia de Colonia, el Consejo Ejecutivo Honorario y la Comisión de Patrimonio no han permitido continuar profundizando y mejorando estos mecanismos de gestión de sitio a nivel arqueológico. Por otro lado, los estudios de impacto arqueológico salen de la órbita de la Comisión de Patrimonio y pasan a formar parte del actual Ministerio de Ambiente, habiendo una descoordinación entre la Comisión de Patrimonio y el Ministerio de Ambiente, y por lo tanto esa información que se estaba centralizando en la Comisión de Patrimonio actualmente no lo está. Sin embargo, más allá de estos problemas a los cuales estamos asistiendo en la actualidad,
nos permiten de todas formas concentrarnos en lo positivo que tuvo toda esta nueva época para lo que son los estudios arqueológicos en Colonia, que tienen que ver con el rol de la arqueología desde los inicios, y que incluso termina la arqueología determinando las propias características de la obra, ¿sí? Es la arqueología la que puede solicitar que haya un cambio en el proyecto arquitectónico. Esto genera un mayor vínculo entre la arqueología y la arquitectura. Y además, estas actuaciones no se dan solo en el barrio histórico, sino que se extienden también al área de amortiguación del sitio. Bueno, como se ha podido ver, uno de los problemas generados por los propios trabajos de arqueología es la gestión de la reserva técnica donde se encuentran los materiales arqueológicos recuperados a lo largo de estos más de 35 años de arqueología en la ciudad. La reserva, que cuenta con una colección aproximada de unas 40.000 piezas, subdivididas en unas 70 subcolecciones y unos 565 contenedores, tiene su origen en el laboratorio de arqueología, aquel que yo les comentaba al principio, generado a partir de las excavaciones de la Casa del Gobernador a inicios de los 90. Pero tuvo un largo recorrido en el cual, como también comentábamos, sufrió algunos problemas vinculados sobre todo a la falta de espacio y a la falta de personal con dedicación exclusiva. A partir del año del 2020 y a instancias de un nuevo impulso del Departamento de Arqueología de la Comisión de Patrimonio, se elabora un proyecto de acondicionamiento e inventario de los materiales arqueológicos. A fin de sentar las bases para su correcta gestión, lo que hicimos fue elaborar un diagnóstico de la colección en base a la herramienta de autoevaluación para depósitos de museos, RIORG de ICROM. Y bueno, los resultados, como pueden ver en la tablita allí, no fueron muy alentadores. Hay muchos aspectos que tenemos que mejorar y organizar, desde, como les decía, la falta de espacio, de limpieza, problemas de humedad y temperatura relativa, falta de inventario, disociación. Lo que comenzamos, por lo tanto, fue, en primer lugar, con la fase 1 del RIORG, a fin de justamente mejorar las condiciones para poner en marcha el proceso de organización de la reserva. Lo que hicimos fue redistribuir las cajas agrupándolas según las intervenciones, organizar las cajas a fin de optimizar los espacios y de generar corredores de circulación, a pesar de que íbamos a tener muchas todavía en el suelo, al menos tenerlas organizadas y de generar estos espacios para poder circular y acceder a todas las cajas, acondicionar y almacenar el material arqueológico en las distintas salas de la reserva. Algunas de las tareas de acondicionamiento tuvieron que ver con el cambio de cajas. Teníamos cajas de cartón plas, pero también había muchas cajas de cartón y de madera que se sustituyeron por cajas de cartón plas. Se hicieron etiquetas, para las cajas externas, y también se reprodujeron las etiquetas que se encontraban en malas condiciones. Se sacaron todas las grampitas de metal que estaban en las etiquetas y que le estaban generando problemas de conservación. Se utilizó espuma de polietileno para amortiguar el material en cada una de las cajas. Pero bueno, para dar este salto cualitativo de lo que era un depósito a lo que es una reserva técnica, lo que creemos es que es necesario también un cambio a nivel conceptual, sobre todo de las autoridades, tanto locales como nacionales,
en el sentido de que de una reserva no alberga objetos, sino que alberga patrimonio. Un patrimonio que es parte, al igual que las calles y que los edificios del barrio histórico de esta ciudad y de este barrio. Es un patrimonio que, si está bien gestionado, tiene un rol fundamental en la instrumentación y caracterización del sitio, y contribuye a la valorización del contexto histórico y a visualizar el valor universal excepcional del barrio histórico. Nos planteamos un plan de gestión para el reservorio cuyo eje es la elaboración del inventario de la totalidad de la colección y que implica además la identificación de futuras líneas de investigación. Recuerden que había mucho de este material que no se ha analizado ni estudiado. El fortalecimiento de nexos interinstitucionales con investigadores tanto nacionales como extranjeros. Y volviendo a lo que comentábamos hace un rato de la necesidad de que la arqueología trabaje por y para la comunidad, aportar al desarrollo de actividades con la propia comunidad que aporten a la recreación de la memoria colectiva, al sentimiento de pertenencia, a la protección del propio barrio histórico y al turismo cultural sostenible. Bueno, a modo de cierre, en estos más de 35 años de arqueología en Colonia del Sacramento, consideramos que fueron muchos los logros, pero que tenemos un camino por recorrer, aportando al desarrollo de la disciplina, al conocimiento y gestión de la ciudad-sitio, a la formación de estudiantes, a la gestión de esta reserva técnica a largo plazo, a concientizar a los tomadores de decisión sobre la importancia de los trabajos arqueológicos, que todavía debemos hacerlo, especialmente en lo que tiene que ver con la conservación de los materiales de la reserva, a contribuir al desarrollo del turismo cultural sostenible y a contribuir a la apropiación y sentido de pertenencia por parte de la comunidad coloniense y del barrio. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Ahí habilito la cámara para saludarlos y que tengan una muy buena jornada y que disfruten.